Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar otro tema de radiografía. En este caso vamos a tocar tomografía de cráneo. Es un tema muy importante y que varios estudiantes de medicina le tienen miedo. Por eso vamos a ver lo más importante que deben saber y recordar. Vamos a ver las generalidades y los datos necesarios que necesitan para ubicarse en este mundo. Bien, ahora vamos a hablar del tomógrafo como máquina. Vamos a ver que el tomógrafo evidentemente emite rayos X, que es una radiación ionizante. En este caso evidentemente es más potente que una radiografía, y es por ello que se debe tener un poco más de precaución en cierto grupo de pacientes, por ejemplo los niños. Evidentemente el beneficio debe superar al riesgo cuando se decide hacer una tomografía a un niño, y también a gestantes. De lo posible evitar, y se prefiere otros exámenes como la ecografía o una resonancia magnética. Ahora, esto desde acá viene a ser la máquina del tomógrafo. El paciente está acá en el centro, como se puede ver. Alrededor tiene un círculo gigante que recibe el nombre de gantry. Entonces dentro del gantry va a tener varias cosas, pero lo más importante son dos. Uno, el emisor de rayos X, que va a emitir los rayos, y estos rayos van a ser detectados por esta estructura llamados detectores, que son varios detectores, y eso van a girar juntos en sincronía, y al dar una vuelta van a hacer un corte, así sucesivamente, a la parte del cuerpo del paciente que está siendo estudiado. Ahora, el número de detectores va a jugar un papel muy importante, porque si tiene más detectores, mientras más detectores tenga, en este caso, vamos a tener menos tiempo en hacer el examen, más calidad, y el grosor de los cortes va a ser más pequeño. Por ejemplo, antes, o cuando tenemos pocos detectores en una tomografía, los cortes son así amplios, y si tenemos una lesión que justo está acá, los cortes no van a detectar esa lesión, y va a ser un falso negativo en el estudio del paciente. Pero si fuese de mejor calidad y tuviese más detectores, habría más cortes, y una lesión que estaba en ese espacio sí va a ser detectada. Entonces, por eso es muy importante, mientras más detectores tenga, mejor. Ahora, dentro de la escala de Hounsfield, tenemos que Hounsfield es uno de los creadores de la tomografía, evidentemente junto con otros estudiadores. La escala de Hounsfield es una escala de grises, donde hay muchos tonos. Va desde menos 1000, la escala de Hounsfield, a más 1000. Quiere decir que tiene 2000 tonos de grises aproximadamente. Lo más importante son dos. Uno, lo que parece blanco se va a llamar hiperdenso, y lo que se ve negro se va a llamar hipodenso, ¿ya? Ahora, también se puede llamar a ciertos tonos de grises isodenso, para poder diferenciarlos. Ahora, por ejemplo, acá tenemos esto, lo que estoy señalando viene a ser un ventrículo, ya voy a mencionar más adelante, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. En este caso, como es líquido, tiene un tono, una densidad hipodensa, y lo contrario sería el hueso del cráneo. En este caso es más blanco que todo aquí, por lo tanto viene a ser hiperdenso por el calcio que contiene. Y en el medio de ellos tenemos la masa cerebral, que tiene sustancia gris, sustancia blanca, y están formados por una densidad isodensa, siendo la corteza un poquito más hiperdensa que en este caso la sustancia gris, la sustancia blanca. Ahora, tenemos que las ventanas de la tomografía son estas dos principales. Lo más clásico es la ventana cerebro. Pero esta ventana ósea, ¿qué significa? Como había mencionado, que una tomografía puede tener entre 2000 tonos de grises, pero el ser humano solamente puede ver 30 aproximadamente. Entonces, para poder ver bien el cerebro, sus estructuras, yo pido la ventana cerebral, que es la más clásica. Pero si yo quiero ver bien el hueso, le voy a dar otro enfoque a la tomografía y solamente va a visualizar el hueso. Eso se llama ventana ósea. Y aquí podemos ver, por ejemplo, fracturas y otras patologías que afecten al hueso.
tenemos que este hueso, en el caso del cráneo, se va a ver así. Esto se va a llamar tabla interna, esto se va a llamar tabla externa y lo del centro se va a llamar diploe. Es parte de se podría decir la anatomía del hueso en tomografía. Ahora, acá tenemos los planos. Los planos es una forma de ver las partes de la tomografía o la parte del cuerpo que se ha estudiado. Inicialmente, vamos a poner primero, los planos son todos axiales, pero cuando la información captada por los detectores del tomógrafo lo mandan a la computadora, vienen diferentes planos. ¿Cuáles planos? 1 tenemos el axial, 2 tenemos el coronal y 3 tenemos el sagital. Entonces acá podemos tener una referencia, tenemos acá una imagen. El axial es el corte que es horizontal, tenemos un corte horizontal, se puede ver de esta manera. El coronal es una vertical, pero de esta forma, que viene hacia abajo, de esa disposición, y el sagital es literalmente en el centro de la cabeza, en este caso, también tiene disposición vertical, pero es diferente a la coronal y se puede ver de esta manera. Bien, acá vamos a ver la orientación, los surcos y la sustancia gris y blanca. Para empezar, la orientación es un dato muy importante que debemos saber para poder ubicar la lesión presente en la tomografía. Por ejemplo, entonces al paciente lo que debemos hacer es verlo desde los pies o imaginarlo que lo vemos desde los pies. ¿Para qué? Para que obviamente nuestra izquierda va a representar la derecha del paciente y nuestra derecha va a representar la izquierda del paciente, si lo vemos así. Entonces, por lo tanto, toda esta estructura que vemos de acá va a ser la derecha y todo esto que va a ser de acá va a ser la izquierda. Esto va a ser posterior y esto va a ser anterior. Entonces, si nosotros vemos en una tomografía una lesión en este lado, vamos a decir, eso es una lesión que se encuentra en el lado derecho. Y así, de la misma manera, si se encuentra en este lado, va a ser una lesión que se encuentra en el lado izquierdo. Entonces, ahí vamos. Entonces, con los surcos. Los surcos son repliegues, se podría decir, de la corteza. Son como repliegues de la corteza. Y esto con la finalidad de que aumente su superficie. Porque no es igual si la corteza fuese así plana, que fuese de ese mismo tamaño, pero con esas características como onduladas. Hay una mayor superficie que permite generar mayores funciones en este caso. Vamos a ver aquí, por ejemplo, los surcos vienen a ser todas estas, parecen líneas negritas, en este caso serían líneas hipodensas, líneas, todas estas líneas que están detrás o al costado del cráneo son las cisuras. Acá también tenemos un surco, cisura también se llama. Entonces, ahora vamos a la sustancia gris. La sustancia gris, en este caso, representa la corteza que acabamos de ver, que tiene repliegues, surcos, y también los ganglios basales. Entonces, ¿cuáles son o cuál es la corteza en pocas palabras? La corteza viene a ser todo esto lo que estoy señalando aquí, todo eso es la corteza. Corteza, y acá también tenemos la corteza. Si se dan cuenta, como ya hemos hablado, la corteza es un poquito más hiperdensa que la sustancia blanca. ¿Por qué la corteza es sustancia gris? Hemos hablado de eso. Ahora, también una estructura que representa o que tiene sustancia gris, en este caso en la tomografía, vienen a ser los ganglios basales. Los ganglios basales son todas estas estructuras que estoy dibujando aquí. Tenemos a cada lado. ¿Cuáles son los ganglios basales? Primero que nada, esto es el tálamo. No, eso también viene a ser el tálamo. Esto de acá se llama el núcleo caudado, se llama, que también es un ganglio basal. Y esto de acá se llama el núcleo lenticular. El núcleo lenticular tiene partes. Es el putamen y el globo pálido.
Entonces ahí tenemos, entonces cuando nosotros vemos una tomografía, la sustancia gris en la corteza, es esto, la corteza de acá, todo esto, y los ganglios basales en este caso serían estos. Ahora, ¿cuál es sustancia blanca? Sustancia blanca va a ser 1, la corona radiada, y el cuerpo calloso. Entonces, ¿cuál es en este caso? La corona radiada va a ser todo lo que está debajo de la corteza. Todo esto, todo eso de acá, si se dan cuenta, es un poquito más oscuro que la sustancia gris, o un poco más oscuro que la corteza y los ganglios basales. Todo eso de ahí es la sustancia blanca y es la corona radiada en este caso. El cuerpo calloso lo vamos a poder ver mejor en este corte sagital. Todo esto viene a ser el cuerpo calloso. Entonces, en una tomografía, la sustancia gris es la corteza y los ganglios basales, y la sustancia blanca viene a ser la corona radiada y el cuerpo calloso. Bien, entonces continuando, tenemos acá los ventrículos y el índice de Evans. ¿Qué son los ventrículos? Los ventrículos son cavidades, en este caso dentro del cerebro. Son cavidades que contienen líquido cefalorraquídeo y están interconectadas. ¿Quién secreta o quién produce el líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideos. Los plexos coroideos están en los 3 ventrículos que ya voy a mencionar, los más conocidos, pero se produce más en el ventrículo lateral. Entonces tenemos 1, los ventrículos laterales. Tenemos los ventrículos laterales, son estos de acá. Esto de acá, que es en forma de C, es el ventrículo lateral. Y acá tenemos aquí, en nuestra vista, son estos los ventrículos laterales. Entonces los ventrículos laterales tienen partes. Acá tenemos una parte, otra parte y otra parte. Esto viene a ser el asta o cuerno anterior. También puede ser anterior o frontal. Acá tenemos el asta o el cuerno temporal, porque se va al lóbulo temporal, y acá tenemos el asta o el cuerno posterior. Son 3 partes. Entonces estos ventrículos laterales se van a comunicar con otro ventrículo. Se van a comunicar con el tercer ventrículo. ¿Mediante qué se conecta? Mediante el agujero de Monro, también llamado foramen interventricular, porque se encuentra entre los ventrículos laterales. Ahora, el tercer ventrículo viene a ser esto. Acá se ve debajo, ¿no? Debajo del ventrículo lateral, y acá se ve acá en el medio. Entonces, después del tercer ventrículo, este se va a comunicar, como digo, son intercomunicados con el cuarto ventrículo. Y eso se lo va a comunicar por el acueducto de Silvio, también llamado acueducto cerebral. Entonces, ¿dónde está el cuarto ventrículo? Esto. Cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo va a derivar lo que viene a ser el líquido cefalorraquídeo a el espacio subaracnoideo. De 2 formas, o mejor dicho, por 2 vías. Una vía lateral, o sea, por los costados, a través del agujero del Luschka, y de manera central por el agujero de Magendie. Entonces aquí tenemos a los lados, podemos ver, esos son los conductos o agujeros de Luschka, y por el centro, que acá no se ve, serían los de Magendie. Ahora, acá podemos ver en la tomografía el cuarto ventrículo. Podemos ver acá el ventrículo lateral, en este caso el cuerno frontal o anterior, el cuerno occipital. Acá tenemos el cuerno lateral o temporal, también se llama,
y acá viene a ser el tercer ventrículo. En este caso es decir el tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Entonces, el índice de Evans es para detectar ventriculomegalia, o sea, los ventrículos grandes, llenos de mucho líquido cefalorraquídeo. Y eso es indicativo de hidrocefalia. Para yo diagnosticar hidrocefalia necesito más criterios, pero uno de ellos viene a ser la ventriculomegalia. Entonces, ¿cómo yo mido el índice de Evans? Voy a medir el diámetro mayor de, en este caso, de los cuernos anteriores de los ventrículos laterales con el diámetro mayor de la, en este caso, intracraneal, entre la tabla interna y tabla interna. Se divide A entre B y te debe salir menos de 0.3, menos de 0.30. En este caso, ¿cómo funciona? Lo voy a escribir acá. Si la medición o el resultado sale entre 0.20 y 0.25 es normal. Si te sale entre 0.25 y 0.30 es posible ventriculomegalia. Pero si te sale más de 0.30, eso ya es una ventriculomegalia, indicativo de hidrocefalia. Acá podemos ver un ejemplo de hidrocefalia. Tenemos ventrículos laterales muy grandes con mucho líquido cefalorraquídeo, y eso de acá se le conoce como el signo de Mickey Mouse, ¿no? haciendo alusión a las orejas del ratón Mickey Mouse. Bien, ahora vamos a ver el contenido de la fosa craneal posterior y también las calcificaciones. Bien, en la fosa craneal posterior está limitado por arriba por esta estructura que es el tentorio del cerebelo, y por abajo viene a ser el agujero o foramen magno. Así, entonces, ¿qué compone en este caso la fosa craneal posterior? Uno viene a ser esto, el tronco encefálico, y en este caso el cerebelo. Entonces, sabemos que el tronco se divide en mesencéfalo, puente, vamos a escribir acá, el tronco encefálico. Se divide en este caso mesencéfalo, tenemos al puente y tenemos al bulbo raquídeo o médula oblonga, ¿no? Y finalmente tenemos al cerebelo. Ahora, el estudio que mejor observa a una fosa craneal posterior viene a ser la resonancia magnética, pero de igual manera se puede observar en una tomografía como lo están viendo. Ahora, también tenemos las calcificaciones. Las calcificaciones, en este caso tomográficas, son frecuentes, son no patológicas y generalmente se suele ver en ancianos, pero también en pacientes jóvenes. La idea es que si tienen calcificaciones y no hay clínica neurológica o alguna sospecha, pues eso va a ser normal, no hay por qué asustarnos. En este caso podemos ver acá una calcificación. Esto viene a ser calcificación de los plexos coroideos. Todo eso de ahí es plexo coroideo, ¿ok? Ahora, eso es uno, plexo coroideo, los que producen líquido cefalorraquídeo y están dentro de los ventrículos laterales o los demás ventrículos. También tenemos aquí la glándula pineal, también se puede calcificar. Glándula pineal, también tenemos la glándula pineal como una estructura que se puede calcificar normalmente. 3. Tenemos aquí los ganglios basales, también se pueden calcificar. Los ganglios basales también se pueden calcificar. Y finalmente, esto de acá, esta estructura que está en el medio, que viene a ser la hoz del cerebro. Es una estructura membranosa que separa los hemisferios, ¿no? También se puede calcificar normalmente. Bien, entonces acá tenemos la parte vascular. Acá es necesario repasar un poco de neuroanatomía. Tenemos acá la aorta. De la aorta sale el tronco vercocefálico derecho, sale la subclavia y la carótida común derecha. Acá sale la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Sabemos que dentro de la carótida común sale la externa y la interna va a entrar al cerebro. Entonces todo ese recorrido va a formar un sistema llamado sistema carotídeo. Y por otro lado tenemos acá de la subclavia,
que van a ser la arteria vertebral y va a ir por la parte posterior del cerebro, en este caso por el foramen magno, y va a formar la arteria basilar, la unión de ambas vertebrales. Entonces ahí va a formar otro sistema llamado sistema vértebro-basilar. Entonces el primer sistema viene a ser el sistema carotidio. El sistema carotidio es importante porque de acá nace la 1, la arteria cerebral anterior, y 2, la arteria cerebral media. Evidentemente salen más ramas, pero las más importantes son estas. Y el segundo sistema es el sistema vértebro-basilar. De acá nace la arteria cerebral posterior. Entonces es muy importante saber esto. Entonces tenemos que, acá tenemos una imagen para poder explicarlo mejor. Toda esa arteria que estoy señalando es la arteria cerebral anterior. Ya hemos visto de dónde nace y todo. Entonces la arteria cerebral anterior, como ven, va a tener muchos ramos en la cara medial del cerebro. Eso es la cara medial. Cara medial del cerebro, y eso viene a ser la cara lateral. Entonces la arteria cerebral anterior es toda la cara medial y un poquito la cara lateral. Acá vemos esto azul, es territorio de la arteria cerebral anterior. Agarra un poco de la cara lateral, pero no todo. Lo principal viene a ser la cara medial. Y tenemos también por este lado la cara lateral, el mayor territorio es de la arteria cerebral media, cara lateral. Y un poco acá de la cara, también es cara lateral, posterior en este caso, que es un poco territorio de la arteria cerebral posterior. Y acá podemos ver una imagen, esto viene a ser la arteria cerebral posterior, que es perteneciente al sistema vértebro-basilar y va a irrigar la cara medial e inferior del cerebro. También agarra un poco de la cara lateral. Conociendo esto, podemos pasarnos acá a la tomografía. Y acá tenemos todo esto que está amarillo, que dice acá, es la arteria cerebral anterior, esto es arteria cerebral media y esto es arteria cerebral posterior. Está pintado sus respectivas áreas dentro de la tomografía, porque una cosa es verlo así, pero una cosa es verlo en la tomografía. Debemos saber cuáles son los límites o territorios que agarra cada arteria. Acá tenemos otro ejemplo más y acá tenemos más ejemplos. ¿Por qué? Porque si tenemos una lesión vascular, una isquemia por ejemplo de este lado, entonces yo digo eso es una isquemia de origen de arteria cerebral media. Si es acá es cerebral anterior y así sucesivamente. Bueno, terminamos por el día de hoy. Gracias por ver el video. Si desean pueden compartirlo, pueden darle me gusta y compartirlos con sus colegas, compañeros, etcétera, ¿no? Pueden suscribirse también para continuar subiendo videos. En este caso voy a continuar la siguiente clase con patologías que se pueden observar en una tomografía de cráneo. Hasta pronto.